Adolf Hitler. Un nombre que todavía hoy genera un escalofrío en la espalda de quienes conocen la historia. Un nombre vinculado con la destrucción, la crueldad, el fanatismo y el sufrimiento de millones de personas. Un hombre que, con palabras inflamadas y una voluntad obsesiva de poder, arrastró a un país entero por el camino del horror. Durante más de una década, Hitler gobernó Alemania con un dominio casi absoluto. Cada periódico, cada emisora, cada aula de clase, cada iglesia, cada libro y cada palabra tenía que seguir su línea. No existía espacio para la duda. No existía tolerancia para la crítica. Quien se atreviera a pensar diferente simplemente dejaba de existir. Y sin embargo, en medio de esa atmósfera de terror, una chispa se encendió. Una voz se alzó sin gritos. Una joven, sin armas, sin ejército, sin poder político, se convirtió en una amenaza para el régimen más temido de Europa. Su nombre era Sophie Scholl, y fue, sin duda, el tipo de enemigo que Hitler no podía controlar. Y por eso lo temía profundamente. Pero para entender por qué, hay que retroceder en el tiempo, a una Alemania marcada por la humillación y la rabia. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania fue vencida, castigada y avergonzada con el Tratado de Versalles. Las reparaciones económicas hundieron la economía alemana, provocando hambre, desempleo y desesperación. La República de Weimar intentó mantener a flote la democracia, pero no fue suficiente. En ese vacío de esperanza, Hitler surgió como un líder que prometía devolver el orgullo a Alemania. Usó la oratoria como un arma. No necesitaba argumentos racionales. Su fuerza residía en las emociones que despertaba. La rabia, el nacionalismo, el resentimiento. Esas eran sus herramientas. Y así, en 1933, fue nombrado canciller. Muy pronto, eliminó cualquier posibilidad de oposición. Prohibió partidos, quemó libros, persiguió a intelectuales. El miedo se convirtió en ley. La propaganda era omnipresente. Nadie estaba a salvo, ni siquiera en su casa. Los hijos denunciaban a los padres. Los vecinos se espiaban entre sí. Hablar podía ser letal. Una de las estrategias más eficientes del régimen fue el adoctrinamiento de los jóvenes. Las juventudes hitlerianas se convirtieron en una institución obligatoria. Desde pequeños, los niños alemanes eran entrenados no solo físicamente, sino ideológicamente. Se les enseñaba a odiar, a obedecer sin cuestionar, a considerar al Führer como una figura casi divina. Sophie Scholl, como la mayoría de los jóvenes alemanes, formó parte de ese sistema. En su infancia, participó en la Liga de Muchachas Alemanas, pero algo en ella empezó a notar las grietas de esa fachada. No era una joven común, era una lectora empedernida. Le interesaban la filosofía, la ética, el arte. Comenzó a percibir las contradicciones, las injusticias, la opresión. Su padre, Robert Scholl, era un hombre de principios que criticaba abiertamente al régimen, a pesar del peligro que eso suponía. Él fue quien sembró en sus hijos la importancia de la conciencia individual. Hans, el hermano mayor de Sophie, también empezó a alejarse del fanatismo nazi. Ambos compartían una sensibilidad intelectual y un sentido del deber profundamente humano. Cuando Sophie llegó a la Universidad de Múnich, encontró un pequeño grupo de jóvenes que pensaban como ella, estudiantes brillantes, comprometidos, indignados. Había músicos, médicos, poetas. Juntos, decidieron no guardar silencio. Formaron un grupo de resistencia al que llamaron la Rosa Blanca, un nombre que representaba pureza, belleza y desafío. La Rosa Blanca no pretendía derrocar el régimen por la fuerza. No tenían armas, no querían violencia. Querían despertar conciencias. Querían que la verdad saliera a la luz. Comenzaron a escribir panfletos. En ellos denunciaban la persecución a los judíos, la brutalidad del régimen
la falsedad de la propaganda. Citaron a grandes pensadores como Goethe y Schiller. Apelaron a la ética cristiana, al deber moral de actuar. Los panfletos eran impresos a mano, con máquinas de escribir, con papel escaso, con tinta improvisada. Los distribuían por correo, los dejaban en las bancas de los parques, los escondían en los pasillos de la universidad. Cada copia era un acto de valentía, y cada palabra una bomba contra el silencio impuesto por el terror. La Gestapo empezó a notar estos mensajes. Sabían que había una célula intelectual clandestina, y eso les preocupaba, más que los ataques armados, porque estos jóvenes no eran criminales comunes, eran alemanes, estudiantes, hijos del mismo pueblo, y eso los hacía peligrosos. El 18 de febrero de 1943, Sophie y Hans decidieron dar un paso más. Repartieron panfletos en toda la Universidad de Múnich. Subieron al segundo piso y desde lo alto lanzaron un paquete de hojas al vestíbulo central. Las hojas volaron como copos blancos cayendo en un espacio cerrado. Era hermoso, era desafiante, y fue visto. Un conserje, fiel al régimen, los delató de inmediato. Fueron arrestados por la Gestapo esa misma mañana. Lo que siguió fue una pesadilla. Horas de interrogatorio, aislados, presionados. Pero Sophie no cedió. Asumió la responsabilidad. No negó nada. No traicionó a sus compañeros. Habló con dignidad, con serenidad. Su temple impresionó incluso a sus captores. 3 días después, fue sometida a un juicio sumarísimo. El juez Roland Freisler, un fanático servil al régimen, la humilló, la gritó, la condenó. Junto a su hermano Hans y Christoph Probst, fue sentenciada a muerte por alta traición. El mismo día, el 22 de febrero de 1943, fueron ejecutados por guillotina. Sophie tenía 21 años. En sus últimas palabras dijo: «Lo que hicimos lo volvería a hacer, no me arrepiento». Lo que Hitler jamás imaginó fue lo que ocurrió después. Los panfletos de la Rosa Blanca no desaparecieron. Fueron encontrados por ciudadanos que los conservaron. Cruzaron fronteras, fueron traducidos. Volaron sobre Alemania en aviones aliados que los arrojaban desde el cielo como lluvia de papel. El nombre de Sophie Scholl se convirtió en símbolo, en resistencia moral, en coraje ético, en memoria viva. Hoy, en Alemania, su figura es reverenciada. Hay calles con su nombre, escuelas, monumentos, documentales, libros, películas, museos y, sobre todo, generaciones enteras que aprenden que, en medio del horror, una voz puede marcar la diferencia. Hitler tenía ejércitos, armas, millones de seguidores, pero no pudo contra Sophie, porque su arma era la verdad, y no hay dictador, por más brutal que sea, que pueda derrotar la verdad cuando ésta encuentras a alguien dispuesto a decirla. La historia de Sophie Scholl no es solo una historia alemana, es una advertencia para el mundo entero, sobre lo frágil que puede ser la libertad, sobre lo importante que es pensar, cuestionar, desobedecer cuando el deber moral lo exige, y sobre todo, es una historia de esperanza. Porque si una joven sin poder, sin recursos, sin protección, fue capaz de desafiar al régimen más despiadado de su tiempo, entonces, tal vez, cualquiera de nosotros también puede hacerlo. El verdadero enemigo de Hitler no fue un ejército, fue una estudiante. Y ese es el mayor testimonio del poder que tiene una conciencia despierta. Si esta historia te ha tocado, no la guardes para ti. Compártela, háblala, enséñala. Porque mientras sigamos recordando, mientras sigamos aprendiendo, Sophie Scholl no morirá. Vivirá en cada palabra libre, en cada acto valiente, en cada hoja que se atreva a volar,